Vamos a conversar entonces con Jocelyn Moyano. ¿Cómo le va, Jocelyn? Que es la Seremi de Desarrollo Social y Familia. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Saludar a todos los que nos ven por las pantallas de Atacama TV. Hoy día le vamos a dejar pantalla abierta. Hoy día, ¿de qué vamos a conversar? Usted va a dirigir la entrevista el día de hoy. Bueno, me gustaría hacerle algunas preguntas. La que usted quiera, pregúnteme nomás. Menos lo que gano porque ahí vamos a entrar en problemas. No. ¿Cómo está? Siempre es muy ameno estar acá. Saludar a todo el equipo, ¿no?, que siempre nos permiten poder entregar esta información tan importante que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto con el gobierno del presidente Gabriel Boric, que estuvo ayer en la región de Atacama, sí, claro, inaugurando el Hospital de Huasco, una tremenda noticia para fortalecer la red de salud en un desafío que sin lugar a dudas es muy sentido para las personas de nuestra región. Así que muy felices y muy contentos por esa buena noticia, pero también tenemos otras buenas noticias que hoy día queremos comentarles, que tiene que ver con un trabajo que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, con apoyo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también con todo el gabinete regional, que es avanzar en los diálogos de cuidado, que son las instancias de participación ciudadana para que la comunidad toda se exprese sobre cómo creen o quieren que sea el proyecto de ley que se presenta el año 2023 sobre Sistema Nacional de Cuidados, sobre cómo avanzamos hacia una sociedad de los cuidados para que una persona, por ejemplo, que tiene un accidente de tránsito y producto de lo cual queda parapléjica, tenga la suficiente apoyo por parte del Estado, ellos y quienes los cuidan, muchas veces mujeres, para poder abordar la tarea de los cuidados, pero también seguir desarrollándome como ser humano, teniendo la protección social que es necesaria. Sabemos que hemos dado con esto en un dolor muy profundo de la sociedad chilena, que afecta a las personas mayores, a los niños, niñas con discapacidad y a sus mamitas, que muchas veces se han sentido solas, no solo por parte del Estado, sino a veces también por parte de la sociedad. Por lo cual este proyecto genera mucha esperanza y estamos muy contentos, ¿cierto? A la fecha hemos desarrollado 4 diálogos regionales, hemos estado antes de ayer estuvimos, o el día viernes estuvimos con más de 100 dirigentes en la comuna de Copiapó, en la ACH, de clubes de adulto mayor, y era muy interesante, muy esperanzador ver cómo se expresaban sus experiencias de cuidado y le manifestaban todo el apoyo al gobierno en el sentido de que sigamos impulsando con toda la fuerza este cambio tan necesario para nuestro país. Usted, Jocelyn, me hablaba de que la idea de esto es hacer una especie de conversatorio, ¿no? Por ahí, o mal lo entendí, porque usted me hablaba de que dialoguemos sobre Cuidados, claro. Es un diálogo, pero que no es solo consultivo, llamémoslo así, sino que tiene una incidencia directa en lo que va a ser el corazón del proyecto de ley. O sea, puede ser propositivo también. Absolutamente no, las personas tienen libertad para expresarse, pero lo que quiero decir es que al final de los diálogos se levanta un acta y esta acta se sube al sistema que está siendo sistematizado por ONU Mujeres, dando también garantía a todo este proceso, que entrega un informe sistematizado sobre lo que las personas de Atacama piden al gobierno que contenga este proyecto de ley. A su vez el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social en particular, lo presentará el año 2023. Entonces, más que solo un diálogo. Sí, me salta la duda. Si una persona quiere participar de esto, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿Es el sistema web? ¿Cómo es eso? Eso, hay 2 formas de poder participar. La primera es participar de los diálogos convocados, que son diálogos que estamos organizando desde el Ministerio de Desarrollo Social, la Seremía de Gobierno, la Seremía de la Mujer, con distintas organizaciones que son claves en materia de cuidado, ¿no? Organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de personas mayores, juntas de vecinos, y ya hemos hecho varias de ellas, ¿cierto? En Caldera, en la comuna de Copiapó, las mamitas de la Teletón, por ejemplo, y muchos otros espacios relevantes, pero también yo puedo participar de manera autoconvocada, y ahí le agradecemos a todos los medios de comunicación permitirnos decirle a la gente que hasta el 30 de junio, todos y todas podemos ser parte de esta fase participativa a través de www.hablemosdecuidado.cl. Y ahí sale el kit de participación, muy clarito, muy explicado, ¿cierto? Y estamos promoviendo que las personas ingresen y sin la necesidad de que esté el Estado con ellos, ¿cierto?, ayudando, colaborando, pueden juntarse en su junta de vecinos, en su barrio, con su grupo de amigos o de amigas, para poder expresar su opinión y que ésta quede plasmada en el proyecto de ley. La gente tiene ganas de participar, lo hemos visto en los diálogos, así que hacemos un llamado
a poder ingresar a hablemosdecuidado.cl para que esa opinión hasta el 30 de junio pueda ser la base, el corazón del proyecto de ley que vamos a presentar, como yo decía, este año al Parlamento. Usted me señalaba que ya se ha hecho en otras ciudades o en otros lugares. ¿Tienen las conclusiones de esas ciudades? ¿Cuáles han sido los temas que más preocupan a la sociedad en este minuto? Sí, bueno, más que conclusiones, porque como digo, se está sistematizando. Sí, no, pero me refería a que usted sabe de qué se habla más, digamos. Sí, ahí logramos conversar con las personas, estamos haciendo nota. Por ejemplo, en Caldera, un dirigente nos hablaba sobre la necesidad de generar o crear la función del cuidador familiar. Que el cuidador familiar debería existir, ¿cierto? Porque todos sabemos en alguna de nuestras familias de que hay una persona que se dedica a cuidar a su padre con Alzheimer, a cuidar a su hermano, su hermana, una madre, pero sin embargo esas personas no tienen la protección social, las garantías, algunos hablan de remuneración y otros aspectos que se requieren, no obstante, desarrollan uno de los trabajos más duros que puede uno visualizar, por supuesto desde el amor. Azucena de Chañaral nos decía, ella cuida desde los 15 años a su papá, que era el ferretero del pueblo. Aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a Azucena, que ha sido clave en todo este trabajo. Ella decía, a los 15 años yo empecé a cuidar a mi papá, que nos cuidó a nosotros, éramos 3 hermanos, él solo, y yo no sabía a mis 15 años cómo cuidar, cómo darle los cuidados. En Chañaral no hay muchos profesionales, decía, y por lo tanto un acompañamiento en materia de no solo salud mental para los que cuidan, sino también formación en cómo se cuida, hubiera sido fundamental para mí. Hoy día está muy contenta porque como gobierno hemos avanzado en duplicar la oferta de cuidados en Atacama y el papá se incorpora en la red de apoyo y cuidado que inauguramos el año 2022 y hoy día está recibiendo visitas domiciliarias de kinesiólogos que la están ayudando y aparte de enseñarle. Pero sabemos que estos programas son insuficientes en cuanto a la cobertura, y es por eso que el gobierno ha querido dar el paso más significativo, diría yo, de todos los gobiernos anteriores en materia de cuidado y decir, necesitamos un sistema nacional con perspectiva de universalidad, de tal manera que los ciudadanos, que las personas, las familias y especialmente las mujeres que cuidan, que son muchas, se sientan que el Estado está con ellas desde que nacen hasta que fallecen y por supuesto en una situación tan compleja como es cuando te toca cuidar a un ser querido. Usted se refirió, no sé si fue una coincidencia, usted se refirió solamente al género femenino como cuidadora. También va para el género masculino como cuidador, me imagino, ¿no? No, sí, se refiere a los dos géneros, pero no fue coincidencia. Lo que pasa es que todos los datos estadísticos nos señalan que cerca del 80% de las personas que cuidan son mujeres. Son mujeres. Y esto tiene que ver también con una sociedad machista, ¿no? En la que las mujeres históricamente han asumido el rol de cuidado. O sea, si hay 10 hermanos, y resulta que alguno tiene que asumir la tarea de cuidar, muy probablemente va a ser una mujer la que lo asuma, casi por una cuestión de orden cultural. Y entonces creemos que eso es una injusticia y que tenemos que abordar como sociedad, y yo creo que en esto contamos con el apoyo de todas las mujeres, obviamente, pero también de los hombres, ¿no? De cómo tenemos que ayudar a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras hermanas, en el desafío que a veces ellas tienen que desarrollar durante décadas sin recibir ningún tipo de apoyo o compensación por esa tarea desarrollada. Como usted lo señala, hay un tema cultural detrás, qué sé yo, pero creo que esos problemas culturales se tienen que ir atacando desde la niñez. ¿Qué novedades tiene usted referente al tema de la niñez? O de la infancia. Nosotros somos la subsecretaría de la niñez y sin perjuicio que el tema que usted me plantea es muy amplio, ¿no? Respecto de cómo abordamos, y algunas tareas serán más bien del ámbito de la educación. Nosotros también desde los sistemas de protección de infancia estamos ampliando el Chile Crece Contigo, que es parte también de programas de cuidado que hoy día existen en el gobierno, y en ese sentido abordamos programas como el apoyo a la crianza, ¿no? Que se establecen distintos programas que permiten a las madres de adolescentes tener herramientas para abordar la complejidad de la adolescencia en todos los aspectos. Del mismo modo tenemos convenios con el Ministerio de Salud para apoyar a través de fonoaudiólogos en todos los CEFAM a niños que puedan tener alguna dificultad en esa materia. Y así seguimos aumentando el apoyo y fortaleciendo el Chile Crece Contigo como uno de los compromisos de gobierno también que ha asumido el presidente. Pero particularmente en Atacama también hemos dado un importante avance
que ha sido un acuerdo o articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con la Subdere, que es inédito a nivel país y que nos permite apalancar recursos desde la Subdere para las residencias de niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de vulneración y que hoy día se encuentran temporalmente en estas residencias. Nosotros tenemos residencia en Vallenar, en Freirina, la residencia Nazaret en Copiapó, prontamente una residencia para adolescentes en la comuna de Copiapó que es urgente restablecer y que ha sido priorizada a nivel país para Atacama, y también una residencia en Chañaral. El trabajo se pretende en todas las residencias con presupuestos que superan los 100 millones de pesos y que hoy día ya se han concretado en el primer proyecto que está en fase de diseño en la residencia de Freirina, que nos va a permitir cambiar todos los juegos, ¿cierto? Y mejorar los estándares de implementación, infraestructura para nuestros niños, niñas y adolescentes, y estamos muy contentos de eso. Entendemos obviamente que el desafío de la seguridad pública y por supuesto de la infancia implica tener una mirada integral, y en muchos casos estos niños que son víctimas, sin lugar a dudas, de sus familias, del sistema, si es que no logramos establecer un trabajo integral, pueden transformarse también en victimarios en un futuro, ¿no? Toda vez que muchas de las personas que cometen delito o en algunos casos tienen también una historia de situaciones de vulneración de derechos, de sus derechos cuando eran niños. Así que en eso estamos apoyando y fortaleciendo el sistema de protección de infancia. Vamos a seguir trabajando con toda la fuerza. Estamos contentos de estos avances, pero sin lugar a dudas hay mucho más que hacer en esta materia. La Seremía que usted dirige, claro, habla de desarrollo social. A modo muy personal puedo decirlo, me parece muy interesante de que los problemas macros que tenemos como sociedad se empiecen a atacar desde temprana edad, lo que usted señalaba en el comentario anterior. Porque hace poco se viralizó un video donde un chico de segundo medio, sin ningún nervio, como se dice por ahí, va y trata de agarrar a golpes de puños a un profesor. Curiosamente se naturalizó la situación dentro de eso. O sea, no, obviamente no estoy culpando a un programa de eso ni nada por el estilo, pero qué bueno que se esté atacando, como digo, o sea, un trabajo integral para que las cosas vayan mejorando, pero desde la cuna, desde abajo, trabajar con los niños. Me parece genial lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque claro, uno puede decir, ¿sabes qué? Es un chiquillo de 14, 15 años y cuando no puede controlar la ira se va contra un profesor. O sea, wow, uno dice, pero ¿cómo? En mis tiempos eso no hubiese pasado. O el castigo es así. Pero entiendo y no quiero redundar en eso, o sea, castigar es una consecuencia de cuando un trabajo no se hizo bien, cuando no se obedecieron ciertas normas, qué sé yo. Pero encuentro, como le digo, genial que se estén haciendo programas que sean más allá. No solucionar la consecuencia, sino el origen. Y eso creo que es muy importante el punto de vista que ustedes están planteando. Quiero llevarlo a otro tema. Se habla mucho de la canasta básica. Y también vamos asociando al tiro el bolsillo, ¿cómo se llama? El bolsillo familiar electrónico. ¿Nos puede contar sobre eso? ¿Cómo va ese asunto? Bueno, ahí tenemos ¿cierto? Una buena noticia también para las familias de Atacama, a quien aprovecho también obviamente mandarles un cariñoso saludo a través de las pantallas de Atacama TV y comentarles que este mes, el mes de abril, podemos informar una baja sistemática del costo de los alimentos, que implica la canasta básica familiar calcula alrededor de 79 alimentos que en la práctica reflejan una cantidad de 2.000 calorías diarias por persona. Está actualmente en 64.000 pesos esa canasta básica familiar, y durante los últimos 12 meses hemos calculado una proyección de reducción sistemática de este monto promedio, ¿cierto? Lo que en definitiva habla también de una reducción de la inflación en uno de los principales costos que tiene la economía familiar, que es el costo o el ítem de alimentos. Así que como gobierno y obviamente acá las políticas fiscales que se han impulsado por parte del ministro Marcel, que no ha sido fácil en términos de recuperación económica, ¿no? ¿Cierto? De inversión extranjera,
que nadie se esperaba que tuviéramos los índices de inversión extranjera, la reducción del déficit fiscal que se logró en un año complejo que fue el año 2022 y que tuvimos también hoy día o tenemos también la posibilidad de dar una buena noticia para las familias más vulnerables que tiene que ver con que a consecuencia de esa reducción se proyecta una reducción sistemática de la inflación y por lo tanto del costo de los alimentos, que sabemos que preocupa especialmente a las familias chilenas y en eso seguiremos trabajando con mucha fuerza. Pero ello obviamente no quita que entendamos que tenemos que incrementar los apoyos sociales, especialmente para aquellas familias que han sufrido mayormente la consecuencia de la crisis económica, la pandemia. Y es por eso que el bolsillo familiar electrónico, el incremento del subsidio único familiar, el bono marzo, el bono invierno, responden precisamente a poder entregar seguridad económica a las familias. En el caso del bolsillo familiar electrónico es un instrumento nuevo que comenzó a regir desde el 1 de mayo y que a todas las personas, más de 3 millones de chilenos que son parte del subsistema de seguridad y oportunidades, que básicamente tienen hijos y son parte de las familias con mayor índice de vulnerabilidad, reciben de manera directa una transferencia a sus cuentas RUT de 13.500 pesos por hijo, es decir, una familia de 4 personas está recibiendo cerca de 52.000 pesos mensuales, que cuando va usted a la tienda, al almacén o al supermercado, se reducen de manera automática el 20% del costo de la compra que se saca de este bolsillo familiar electrónico. Al mismo tiempo, ¿cierto? Como yo comentaba, se subió el 20% el subsidio único familiar, que son alrededor de 20.000 pesos por hijo, en remuneraciones promedio o ingresos promedio de 400.000 pesos, lo que quiere decir que en esta misma familia de 4 hijos reciben además 80.000 pesos, es decir, 120.000 pesos como un aporte a un colchón básico de protección social para las familias, ¿cierto?, que tienen remuneraciones más bajas, que obviamente son una gran cantidad de chilenos y chilenas que se ven beneficiados con esta política pública. Y del mismo modo se duplicó el bono marzo y hoy día estamos entregando a los adultos mayores que reciben PGU también, un bono invierno que viene a fortalecer sus pensiones para también dar apoyo en estos meses que son complejos para distintos gastos que se generan. Obviamente esto, que es un apoyo social, se complementa con el fortalecimiento de la ley corta de PGU. Tenemos a la ministra del Trabajo hoy día acá también con distintas actividades, donde se va a relevar con los adultos mayores la importancia que el gobierno del presidente Gabriel Boric le dio a poder incrementar la cobertura de la pensión general universal y dar obviamente lo necesario a nuestros adultos mayores, pero también la importancia de la reforma previsional y por supuesto la reforma tributaria, que son dos grandes proyectos que el gobierno impulsa y a partir del cual seguiremos fortaleciendo el Sistema Nacional de Cuidado. Y aquí un mensaje, ¿cierto?, para todos los actores políticos. Espera el gobierno, ¿cierto?, que la política esté a la altura de este gran desafío y que durante el año venidero, que es cuando se van a presentar estos proyectos, ¿cierto?, contemos con el apoyo transversal de todos los sectores políticos, como lo tuvimos en el royalty, que hoy día genera la duplicación de los presupuestos. Mira la importancia del royalty, más de 3.000 millones de pesos adicionales para la Municipalidad de Copiapó, por ejemplo, para construir CEFAN, para construir juntas de vecinos. ¿Pero qué porcentaje de ese royalty es lo que usted me está hablando? Del 100% de que se va a pagar en royalty, ¿cuánto porcentaje es el que usted se refiere? O sea, si tú lo ves desde la perspectiva de los municipios, porque acá los municipios reciben un fondo, ¿cierto?, de apoyo municipal que se fortalece para los 365 municipios de Chile, incluidos todos los municipios de Atacama. Además se recibe un fondo especial para las comunas mineras, donde son 7 comunas mineras en la región de Atacama, y además se recibe un fondo especial para las regiones mineras de apoyo a la producción. Desde esta perspectiva, ¿cierto?, estamos duplicando prácticamente los presupuestos de prácticamente todos los municipios mineros, lo que permite dar autonomía a la municipalidad, a las comunas, para poder generar proyectos que son muy importantes para la gente, proyectos en materia de seguridad pública, salud primaria, y con los cuales obviamente no contaban antes. No son proyectos, además no son proyectos o fondos, van a llegar de manera anual. Por lo tanto, también tú puedes proyectar un desarrollo en las respectivas comunas con estos fondos, además de más de 10.000 millones que van a llegar al gobierno regional y que van a ser enfocados en materia de desarrollo productivo en la región de Atacama,
que no son presupuestos menores, considerando el presupuesto global del FNDR en la región de Atacama. Y por eso obviamente es uno de los proyectos más significativos que hoy día el gobierno ha impulsado y que permiten, como digo, el desarrollo y la autonomía, que esto también es importante, los alcaldes nos lo señalan habitualmente, ¿no? Más recursos para los municipios, porque nosotros estamos más directamente conectados con las necesidades de la gente. Se lo señalo porque, Jocelyn, porque la diputada Cid señaló que de ese royalty solamente el 35% se va a repartir entre las municipalidades que existen en la ciudad de Copiapó, o sea, en el país completo, y el 65% restante va al gobierno central. Mira, el gobierno central se hace cargo de problemas como la educación, la salud, o desafíos como la salud, la educación y muchos otros aspectos. Así que cuando hablamos de gobierno central, finalmente estamos hablando del desarrollo de la política pública expresada a través de los ministerios en todas las comunas de Chile. Y por lo tanto eso también es muy importante dejarlo claro, considerando los distintos desafíos que tenemos en Atacama en esta materia. Y por otro lado, no solo se reciben recursos por los municipios a nivel general, sino que además se reciben recursos triplicados prácticamente para las regiones mineras. Entonces Atacama evidentemente tiene una situación diferente a otras regiones u otras comunas de Chile en materia de fortalecimiento, y yo creo que ahí el gobierno actúa de manera coherente con la justicia que es necesario hacer en los territorios donde se encuentran las distintas actividades mineras. Ahora, igualmente hay que recordar, ¿cierto?, que los proyectos de royalty tienen una historia, ¿no?, ¿cierto? En este caso, además, han sido uno de los primeros proyectos de royalty fueron presentados por diputados de la región de Atacama, el diputado Mulet y asimismo el diputado Esteban Velázquez, y muchos otros diputados y senadores se fueron sumando a este desafío que no fue posible lograr antes. Entonces también yo creo que los distintos sectores políticos tienen que hacer una autocrítica en el sentido de cuáles han sido las dificultades que han permitido o no posibilitaron antes de este minuto un acuerdo. Pero en este ámbito yo creo que es claro que tenemos un presidente que ha tenido la visión y la capacidad de lograr un acuerdo amplio en el Parlamento, en la que no solo hubieron votos de oficialismo, sino también votos de sectores más conservadores, y es justo decirlo, que están apoyando también un proyecto como este. Así que yo creo que hay que seguir impulsando, ¿no?, tanto la diputada Cid como todos los diputados, distintos proyectos que vayan en beneficio de la gente, y van a contar con el gobierno, todos los parlamentarios, para impulsar proyectos como la reforma tributaria, que el año pasado fue rechazada de manera tajante por esos mismos sectores políticos, siquiera la idea de discutir una reforma tributaria. Y por lo tanto también en ese sentido yo creo que hay que actuar con coherencia, y que este año, y espero que así sea, contemos con el apoyo transversal en un proyecto tan fundamental como la reforma tributaria, que permite dar justicia tributaria y que va a permitir financiar proyectos tan fundamentales como el Sistema Nacional de Cuidados, que yo creo que todos los parlamentarios es como complejo encontrar una voz en contra de poder hacer una política que permita que una madre pueda acompañar a su hijo con discapacidad y tener lo necesario por parte del Estado para poder desarrollar adecuadamente esa tarea de cuidado. En eso estamos, y como gobierno vamos a seguir avanzando a paso firme para lograr, ¿cierto?, abordar los distintos desafíos que las familias atacameñas y las familias chilenas nos están planteando. Quiero agradecerle la visita, muchas gracias, que quedé pero clarito. Pero hay un tema que, bueno, no quiero redundar en el tema. Los políticos que están en este minuto representando a la región de Atacama han alzado la voz sobre eso, sobre el royalty, que no es competencia de usted, lo entiendo que no es competencia directa, ni tampoco las políticas centrales del gobierno, también lo entiendo. Pero la voz que se ha alzado es, hay un porcentaje que va a las municipalidades, ¿cierto?, lo que usted señalaba, pero es el 35%, ese 35% se divide entre todas las comunas y es muy poco lo que está entrando. Y los parlamentarios de la región están pidiendo que a la región de Atacama le entren muchos más recursos producto del royalty, lo que me parece justo. Claro. Pero, como le digo, no es un tema de su competencia y yo lo entiendo. No, pero más allá de que no sea un tema de mi competencia, es un dato que hay que analizar, como digo, porque los recursos, por ejemplo, el plan para la macrozona norte que estuvimos constituyendo acá, que implica 1.500 millones de dólares para temas de seguridad, uno desde alguna perspectiva podría pensar que es un proyecto de carácter central, pero en realidad tiene una mirada regional y está siendo abordada conjuntamente con los alcaldes para sacar adelante
comisaría, hospitales, porque no es posible hacer eso a nivel municipal, porque las competencias hoy día no lo permiten. Entonces, si nosotros creyéramos que no tenemos que abordar el desafío del hospital de Huasco, que también se hace con recursos del FNDR, creo que no tendríamos una mirada verdaderamente integral, porque no solo necesitamos, obviamente, mejorar juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, sino que también necesitamos hospitales, necesitamos escuelas fortalecidas, necesitamos poder avanzar en proyectos de fomento productivo para la región de Atacama, y este gobierno está comprometido con las regiones, lo ha dicho con claridad nuestro presidente. Voy a dejar el gobierno con menos poder, se lo dijo ayer a nuestro gobernador Miguel Vargas, y en ese sentido creo que hay un compromiso real y concreto por el desarrollo de las regiones a la que nosotros como autoridades ministeriales estamos trabajando día a día. Jocelyn, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y usted sabe, siempre bienvenida a conversar un ratito, a salir un rato de la rutina y conversar. Sí, no, importante conversar, además yo la paso muy bien, aprovechar de felicitar a Gabriel y a todo el equipo que de verdad hacen un trabajo hermoso y hay que seguir apoyando, impulsando, porque es muy importante que la gente esté informada de tal manera que puedan sacar obviamente sus opiniones, sus conclusiones, pero en base a la información real y no simplemente a una información sesgada. Y sobre todo redes sociales. O la ignorancia, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, eso lo hablamos al principio del programa. Señorita, un gusto haberla tenido. Señorita, bella señora, pero... No. Es que usted me dice que yo soy simpático. No. Muchísimas gracias por venir, se pasó. Muchas gracias. Saludos a todos. Junto a Jocelyn Moyano vamos a hacer la segunda pausa comercial del programa. Les invitamos a que se queden ahí y que sigan disfrutando del matinal de Atacama Noticias. Volvemos enseguida.